Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Os tenéis que ubicar. Jesús cruzó en barca. La multitud dio el rodeo. No es que se fueron todos detrás de Jesús en barca, sino que corriendo a prisa con sus burros, con sus mulas o los medios de transporte que ellos tenían, rodearon el mar de Tiberias para llegar nuevamente donde estaba Jesús. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Aleluya. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ese momento lo vamos a obviar en la tarde de hoy. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¡Qué tremendo! Aleluya. Aunque tú en algún momento de tu vida te encuentres desorientado, te encuentres despistado, te encuentres en un momento donde piensas que te faltan las ideas, te faltan las estrategias, te faltan los recursos, acude al Señor, porque el Señor siempre sabe lo que Él tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no improvisa, el Señor no deja nada a la improvisación, sino que Él lo tiene todo atado y bien atado desde el principio. ¿Amén? ¿Le podemos dar un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, te lo digo como consejo para que antes de moverte, si te ves un poco confuso, que busques dirección. Porque el Señor siempre sabe lo que hay que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Hasta aquí de momento. Así que quiero pedirte algo. Yo creo que es un pasaje muy familiar, muy conocido. Por tanto, te pido por favor que puedas visualizar la siguiente situación. Dice la Escritura que había allí una multitud que había seguido a Jesús. Esa multitud estaba compuesta por miles de personas. Digan conmigo, miles de personas. Aleluya. Dice Mateo 14, recuerden que vamos a ir citando versículos de los 4 evangelios que menciona este momento. Entonces dice Mateo 14, 21, y los que comieron y se saciaron eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Mateo 14, 21. Por tanto, miles de personas donde ya sabemos que habían 5,000 hombres. Digan conmigo, 5,000. Escuchando a Jesús. Lucas 9:11 dice que Jesús les hablaba del reino de Dios. Aleluya. O sea, le contaba misterios, les enseñaba principios, leyes espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 6:34, ¿me lo puedes poner por favor, Marina? Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas cosas, digan conmigo bien fuerte, muchas cosas. ¿Cuántos están enseñados o están siendo enseñados en muchas cosas acerca del reino de Dios? Bien, pues en esas muchas cosas, ¿cuántos creen, como yo lo creo, en esas muchas cosas? Aquí hay un abanico amplio. En esas muchas cosas que Jesús enseñó en ese monte, yo creo que dentro de esas muchas cosas Jesús aprovechó también para enseñarles sobre el dar, sobre el sembrar, sobre el compartir. Digan conmigo, amén. Entonces, si Jesús aprovechó ese momento, ese tiempo para enseñarles muchas cosas acerca del dar, del sembrar, de compartir, ¿sabes lo que pienso? Que Jesús le dio a la multitud la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? Recuerda que el Señor siempre nos va a dar una oportunidad. ¿La oportunidad de qué en este caso? La oportunidad de hacer vida, la oportunidad de aplicar parte de lo que habían escuchado.
porque se suscitó una necesidad. Había que darles de comer. Y Jesús había estado hablando sobre el dar, sobre el sembrar, sobre el compartir. Pero a pesar de que surge esa necesidad, ni uno salió de entre la multitud. Solamente un muchacho, digan conmigo, un muchacho. La Biblia dice muchacho, por tanto más o menos podemos ubicar la edad de ese niño. Ese niño tenía menos de 13 años. ¿Por qué ese niño tenía menos de 13 años? Porque a partir de los 13 años los judíos consideraban a los muchachos como hombres. Por tanto, ese muchacho tenía menos de 13 años, ¿ok? Menos de 13 años. Ahora, en ese monte se juntaron, vamos a hacer un rápido cálculo, 5.000 hombres, cada uno con su mujer, 5 y 5, 10, ¿vale? 5.000 matrimonios. Vamos a pensar que cada matrimonio, 2 hijos. 5.000 matrimonios, es decir, 10.000, 5 y 5 más 2.000 niños. Vamos a pensar, y me quedo corto porque los judíos eran productivos. Entonces me quedo corto, pero vamos a pensar que ahí se juntaron como 12.000. Digan conmigo, 12.000. Entonces, yo he pensado que esos 12.000 que se juntaron allí, creo que eran 12.000 personas de mente estrecha. Digan conmigo, mente estrecha. Yo los he llamado a esa multitud, y es el título del mensaje de hoy, los 12.000 escasos. Los 12.000 escasos. Los 12.000 limitados. 12.000 escasos cuyo único pensamiento era dar, cuyo último y único pensamiento no era ni dar ni compartir, sino recibir. ¿Sí o no? Ellos estaban allí para recibir. Ponme Juan 6:26, por favor. Estamos ahí plantando, dando el fundamento para lo que viene a continuación. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por tanto, esos 12.000 que estaban allí presentes para recibir. En el corazón de ellos, vamos, ni se le pasó por la mente que tenían que dar, o que tenían que compartir, o que tenían que sembrar. Digan amén todos los que están de acuerdo. A pesar, como acabamos de leer, a pesar de saber Jesús que esa multitud le seguía en busca de un beneficio personal, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos porque les vio como ovejas que no tienen pastor. En Marcos 6:34 dice que tuvo compasión de ellos. Y en Lucas 9:11 dice que Él les recibió. Recuerda lo que dice la Escritura: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Digan amén. Y mira lo que hizo Jesús, a pesar de saber que en el corazón de esa multitud en ningún momento estaba el deseo de dar, sino el deseo de recibir. Mira lo que hizo Jesús. Dice, y ya me remito a lo que está escrito en los evangelios, Lucas 9:11 dice, y también sanaba a los que necesitaban ser sanados. Mateo 14:14 dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, que en ese monte Jesús no solamente se dedicó a enseñar. En ese monte hubo doctrina y milagros. En ese monte hubo enseñanza y señales. ¿Cuántos dicen amén? O sea, sí, dan un aplauso al Señor, aleluya. Sí, dáselo fuerte, a Él sea toda la gloria. Bien. O sea, que en ese monte se movió la mano de Dios. En ese monte se movió el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, seguimos. Y cuando ya era muy avanzada la hora, dice Marcos 6:35,
y el día comenzaba a declinar, dice Lucas 9:12. ¿Qué significa declinar? Algo que declina es algo que pierde fuerza, que pierde intensidad. O sea, el día estaba perdiendo fuerza, la noche estaba cogiendo vigor. El día estaba perdiendo intensidad y la noche estaba cogiendo intensidad. Es decir, declinar significa aproximarse una cosa a su fin. El día se estaba aproximándose a su fin, y Mateo 14:15 dice cuando anochecía. Y Mateo 14:15 añade que cuando anochecía y el día comenzaba a declinar, se acercaron a él sus discípulos. Se acercaron a él los discípulos. Y acercándose los 12, dice Lucas 9:12, o sea, ¿cuántos de los discípulos se acercaron a Jesús? Los 12. ¿Cuántos eran? Entonces, ¿cuántos se acercaron? Todos, se acercaron todos. Es decir, había unanimidad. Si había unanimidad era porque lo hablaron antes. ¡Ey! No te lo pierdas. Si había unanimidad es porque antes ellos se pusieron. Entonces, hicieron un corito, y mientras Jesús enseñaba, hicieron un corito y ahí se pusieron de acuerdo. Que llega la noche, que estoy desmayado. Y el otro dijo, también yo tengo hambre, que llevamos todo el día caminando y cruzando lagos y mares, aleluya, estoy reventado. Ahí había algún murciano. Y se pusieron de acuerdo y se le acercaron los 12. O sea, había unanimidad. ¿En qué? En que la multitud había que dispersarla. No te pierdas. Estaban de acuerdo en que a la multitud había que darle, como decimos en Murcia, pasaporte. Había que darle a la multitud pasaporte sí o sí, porque el día comenzaba a declinar y la noche se acercaba. Y al parecer, según Juan capítulo 6, versículo 5, Felipe, digan conmigo, Felipe, santo Dios, mira, tenía que ser Felipe. ¿Por qué digo que tenía que ser Felipe? ¿Me puedes poner Juan 1:45? Luego, más adelante leeremos Juan 1:43 y Juan 1:44. Pero cuando Felipe se encuentra con Natanael, él tergiversa un poquito lo que pasó. Y luego lo veremos. De momento no es nada relevante, pero quiero leer esto. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y aquí viene lo que yo quiero destacar de Felipe. Eso ocurre cuando Felipe es llamado por el Señor. O sea, en el inicio del ministerio de Jesús. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Bien. Felipe le da una noticia a Natanael y le dice, hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. No dice el hijo de David, no dice el Mesías, no dice el hijo de Dios. ¿Qué cita aquí Felipe? Su linaje terrenal. Escucha, cita su linaje terrenal, el linaje humano de Jesús y su procedencia física. Hijo de José de Beñaján. Hijo de José de Nazaret. Entonces, cita el linaje humano. Es decir, a pesar de que Felipe dice que ha hallado a aquel que viene anunciado por Moisés y por los profetas, Felipe no tiene la revelación de quién es Jesús verdaderamente. Y en Juan 14, ponme Juan 14, verso 8 y verso 9. Ahora, entre Juan 1 y Juan 14, ¿cuánto tiempo pasa?
En Juan 14 Jesús está anunciando que me voy, es necesario que yo me vaya, pero regresaré a vosotros, para que donde yo esté ustedes también estén conmigo. Vamos a decir que pasaron como 2 años y medio, 3 años entre Juan 1 y Juan 14. Después de 3 años de estar ¿con quién? Con Jesús, va Felipe y le dice, y le suelta, bendito Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ¿qué había aprendido Felipe de Jesús en 3 años? 0 patatero. Y mira la respuesta del Señor. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, que para Felipe Jesús seguía siendo ¿quién? El hijo de José de Nazaret, después de 3 años. Escucha, si tú después de los años que tienes en el Señor todavía no tienes conocimiento ni revelación de quién es Jesús en tu vida y quién es Él, tienes un problema. Amén. Estás en el mismo estado de desconocimiento acerca de Jesús que lo estaba Felipe. ¡Aleluya! El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos o muéstrame al Padre, Santo Dios. O sea, este bendito Felipe que no llegó a conocer verdaderamente quién era el Señor, ni de lo que era capaz el Señor, a pesar de que estuvo 3 años con Él. O sea, podríamos decir que este viendo no vio. Al parecer, según Juan 6:5, Felipe, ejerciendo de portavoz, ¿os acordáis que hemos leído que Jesús le hace la pregunta a Felipe? Felipe, ejerciendo de portavoz para que los 12 no hablen todos al mismo tiempo, Felipe, ejerciendo de portavoz, le dice al Señor, despide a la gente. ¿No hubiese sido mejor que le dijera, Jesús, ¿qué te parece? Porque despide a la gente, ¿sabes lo que es? Es un imperativo. ¿Sabes lo que es un imperativo? Una orden. Es una imposición. Despide a la gente. No le dice, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Mira la hora que es. Yo creo que ya, mira, lo hemos hablado y estamos de acuerdo. Jesús, ¿tú cómo lo ves? No. Llega y de una manera imperativa le dice, despídelos. Despide a la gente y les dice dónde los tiene que enviar. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. A mí me impacta la pobreza de recursos, no solamente de Felipe, sino de todos los discípulos, porque se pusieron de acuerdo. Felipe solamente fue el portavoz. Me impacta la escasez de recursos que los discípulos tuvieron en aquel momento. Es decir, tremenda falta de lucidez, tremendo desconocimiento de los tiempos, tremendo desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en aquel momento, porque pensaron más con el estómago que con la cabeza, ¿sí o no? Y a la respuesta, escucha, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Incluso yo pienso que pensaban más en ellos que en la multitud. Lo de la multitud fue una excusa porque ellos también estaban tiesos y estaban desmayados. Pero pusieron como excusa a la multitud, pero realmente los que estaban, su prioridad era ellos. Y la respuesta de Jesús al requerimiento, a la orden imperativa de sus discípulos es espectacular. Mateo 14:16. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Ahora por favor visualiza la cara de Felipe. Bueno, la cara de todos. Visualiza la cara de todos. ¿Sí o no? Bien.
Y Jesús le pregunta, Marcos 6:38, ¿cuántos panes tenéis? A los discípulos. Id y verlo. Yo qué sé, id a la saca, id a la despensa a ver lo que hay por allí. Id y verlo. Entonces, ojo aquí. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas, si tú los lees, luego léelo en casa, eso está en Mateo 14, en Marcos 6 y en Lucas 9. Los tres evangelios dan a entender que los discípulos, porque resulta que lo del muchacho solamente se menciona en Juan. Entonces, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dan a entender que los discípulos eran los que tenían los 5 panes. Luego lo lees y lo ves. Pero entendemos, leyendo estos evangelios, que los discípulos eran los dueños, los propietarios de los 5 panes y los 2 peces. Pero Jesús aclara que estos alimentos eran de un muchacho. Digan conmigo, muchacho. Lo hemos leído, Juan capítulo 6, versículo 9. Entonces, estos alimentos los entregó un niño de menos de 13 años. Y aquí quiero que veas ese contraste tan tremendo. Unos discípulos que estaban siendo instruidos y enseñados a los pies del maestro, no sabemos cuánto tiempo, pero ya llevaban una semanita y unos meses viviendo con Jesús las 24 horas del día, compartiendo con Jesús, viendo lo que Jesús hacía, cómo Jesús se movía, lo que Jesús enseñaba. Y la pobreza de recursos que tenían esos discípulos frente, o sea, ese contraste tan grande de estos discípulos, tremendo, la incapacidad de ellos, el bloqueo mental de ellos, porque solamente pensaron uno, que no había dinero, y el otro que los 5 panes y los 2 peces era poca cosa para tanta gente. Entonces, bloqueo mental, incapacidad de los discípulos frente a un acto de fe de un niño. Eso es una enseñanza para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso. Aleluya. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque para alimentar a otros, no te me pierdas, para dar de comer a otros, uno se tiene que volver como un niño. Es imposible dar de comer a otros. ¿Qué entendéis vosotros por dar de comer? Venga, vamos a espiritualizarnos. ¿Qué entendéis por dar de comer? ¿Ah? ¿Qué? Ayudar. ¿Ayudar cómo? Dar de comer, alimento. ¿Qué es el alimento? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Dar de comer qué? Una enseñanza, un consejo sabio, honesto y correcto dentro de un momento de necesidad. Porque hay consejos que vienen retorcidos, luego lo veremos, pero hay consejos que vienen retorcidos porque nacen de un corazón retorcido, que buscan un fin, un provecho personal. Entonces, no todos los que se dicen consejeros aconsejan bien. Para alimentar y dar un buen consejo, un consejo sano, una palabra de consuelo, por ejemplo, para alimentar bien, asegúrate que el que te está alimentando tiene el corazón como el corazón de un niño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si quieres recibir un alimento equilibrado, saludable, nutritivo, si uno no se vuelve como niño, está incapacitado para dar este tipo de alimento. ¿Por qué? Porque un niño, primeramente, está libre de prejuicios. No perjuicios, son 2 palabras diferentes. Perjuicio viene del verbo perjudicar. Entonces, perjuicio es precisamente perjudicar al prójimo o dañar al prójimo. Pero, ¿qué es un prejuicio? Digan conmigo, los niños están libres de prejuicios. Bien, como su nombre lo indica, prejuicio significa juicio anticipado. Prejuicio, juicio anticipado, opinión
o juicio o imagen que uno se forma de antemano sobre alguien o sobre algo, sin tener los datos o la información completa y adecuada. ¡Qué tremendo! Y cuando yo buscaba la definición de prejuicio, porque yo me documento bien, porque no quiero meter la pata, en la fuente de información donde yo busqué la definición de prejuicio, siempre aparecen como frases, como ejemplo, ¿verdad? Frases como ejemplo. Y la frase era: no es de buen cristiano hacer prejuicio sobre las personas. Quedé tonto. O sea, si tú haces un prejuicio sobre un hermano, no eres un buen cristiano. Si tú sacas una información o sacas una opinión, mejor dicho, en base a una información incompleta, estás haciendo un prejuicio. Amén. Y por tanto no estás siendo un buen cristiano. Porque Jesús siempre fue libre de prejuicios hacia los demás. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver rápidamente un prejuicio. Ponme Juan 1, ahora 1:43. Juan 1:43, por favor, Marina. No sé si te lo apunté, creo que sí. O no. Juan 1:43 al 46. Si eres tan amable, hija. Vamos a ver un ejemplo de prejuicio. Juan capítulo 1, verso 43, Marina, al verso 46. Me parece que te apunté solamente del 1:46, pero quiero leer desde el 43. Aleluya. Ya no vemos nada. Ahora. ¿Sí? Juan 1:43, entonces lo voy a buscar yo. Bien. Juan 1:43 dice, en la Reina Valera, dice lo siguiente. Es el momento donde aparece el llamado de Felipe. Y dice, ahí está, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. A ver, ¿quién halló a quién? ¿Halló Felipe a Jesús o Jesús halló a Felipe? Jesús halló a Felipe y le dijo más, lo encontró y le dijo, sígueme. Ok, seguimos, 44. Y Felipe era de Betsaida, aleluya, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, hasta ahí todo bien. Uno halla a uno y el otro halla al otro, aleluya. Y le dijo, ahí ya la cosa, hemos hallado a aquel de quien escribió. ¿No será que este Felipe se quiso colgar una medalla? Tú sabes que hay cristianos, luego lo vamos a ver, hay cristianos que se cuelgan medallas. Estamos hablando de niños. Hay cristianos que buscan el recuerdo. Es que quedaba bonito decir, es que yo encontré al Mesías. Y es más, lo adorna diciendo, Moisés habla de él y los profetas también, y lo he encontrado yo, Felipe. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahora viene lo bueno, verso 46. Natanael le dijo, ahí viene el prejuicio. Ahí viene el prejuicio. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Eso qué es? Una opinión predeterminada, un juicio anticipado. O sea, el otro le dice que Jesús viene de Nazaret, no veas la fama que tenía Nazaret. Como algunos barrios, por ejemplo, de las ciudades puedan tener pues buena fama, mala fama. Nazaret tenía mala fama. Y como Nazaret tenía mala fama, todo lo que salía de allí tenía que ser malo. O sea, ya sin preguntar, todo lo que salía de allí era malo. Entonces, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, vemos a un Natanael como prejuicioso. Bien, con prejuicios. Bien. Ahora, hemos dicho que un niño no tiene prejuicios. Por tanto, es apto para dar buen alimento. Un niño no es partidista. ¿Qué es una persona partidista? La definición es que pertenece a un partido político. Sí, pero hay otra definición que
que juzga u obra con parcialidad. ¿Qué es lo contrario de ser parcial? Imparcial. Entonces, un niño, si es una persona, bueno, un ser humano que no es partidista, es alguien que no hace acepción de personas, o que por tanto es apto para dar de comer. Sígueme, no te pierdas. Un niño es inocente, un niño es sencillo, un niño es simple, en oposición a los adultos que somos retorcidos. Por tanto, si un niño es simple, es honesto, es transparente y es inocencia, nunca intentará sacar tajada. Nunca intentará sacar provecho de una situación donde hay una necesidad para sacar provecho y un beneficio personal. No manipulará un consejo, no retorcerá las escrituras para su provecho. Aleluya. Un niño nunca buscará aprovecharse de una situación donde existe una necesidad para colgarse una medalla. Hay cristianos que buscan demasiado reconocimiento. Y si tú buscas reconocimiento, eres un ladrón porque quieres robarle las glorias al Señor. Y la gloria y toda la gloria es únicamente para Él. Aleluya. Entonces, sí, dale un aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristianos que solo buscan colgarse medallas o buscar reconocimiento. No. Un niño da sin esperar a cambio. Nada. Digan conmigo, generosidad. Por tanto, por estas razones y algunas más, los panes y los peces, ¿qué representan los panes y los peces en esta historia? ¿Qué representa? Los recursos, digan conmigo, los recursos. Por tanto, los recursos eran imposible que salieran de la multitud. ¿Por qué los recursos no podían salir de la multitud? Lo hemos leído. Porque esa gente no había venido a dar, había venido a recibir. Esa gente solo buscaba ser sanada y ser saciada. ¿Y por qué los recursos no podían salir de las manos de los discípulos? ¿Por qué? Díganmelo. Porque los discípulos tenían intereses partidistas. Ponme a mí cuando estés en tu reino, ponme a mí a la diestra y al otro a la izquierda. Es decir, ellos buscaban reconocimiento y buscaban sentarse y ocupar lugares de privilegio. Por tanto, tampoco podían salir los recursos de ellos. Tuvo que salir de un muchacho. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo me pregunto, 12,000 personas allí, 12,000. Y me quedo corto. De los miles que allí estaban, ¿tú me vas a decir a mí que nadie tenía un poquito para dar? Nadie tenía un poquito de comida para compartir. Pero hubo un muchacho que se animó a salir de entre la multitud. Digan conmigo, hay que salir de entre la multitud. Escucha bien, para sobresalir, para despuntar, para ser reconocido por el Señor y ser destacado y señalado por el Señor. Para ser destacado hay que volverse como un niño. Uno no puede pretender salir de entre la multitud haciendo las mismas cosas que hace la multitud, diciendo y pensando las mismas cosas que piensa la multitud, porque seguirá siendo multitud. ¿Estoy siendo claro hasta el momento? Por tanto, ¿qué hizo este niño? Este niño rompió paradigmas. Este niño rompió un límite, rompió un esquema, rompió un estereotipo. Este niño fue más allá. Este niño, por ejemplo, venció el que dirán. ¿Cuántos de vosotros todavía estáis atados al que dirán? ¿Cuántos de vosotros todavía sentís vergüenza de decir que sois cristianos evangélicos? Si sentís vergüenza de eso, os lo digo con todo el cariño, estáis atados. Estáis atados al que dirán. Y la Biblia dice
que el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y este niño rompió el que dirán. Este niño venció a las miradas y a las muecas. ¿Tú has visto muchas veces cuando dices que eres cristiano, has visto gente que hace muecas? Hazme una mueca, Enrique. Una secta. Este va a la secta de ahí de Beñaján. Ese niño rompió los límites. Venció las miradas y las muecas desafiantes y burlonas. ¿Sabes por qué? Porque ese niño tenía un pensamiento más elevado. Sí, dan un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Ese niño tenía un pensamiento más elevado, más alto, más excelso. ¿Sabe lo que pensaba este niño? Te lo voy a decir. No me importa si nadie aporta. No me importa si nadie siembra o da nada. Porque a mí me enseñaron a ser generoso. A mí me enseñaron a sembrar y a dar. Porque cuando uno da, siempre termina bendiciendo su casa. No la casa del otro. Ojo, no la casa del otro. Porque hay cristianos que creen que hay que bendecir todas las casas. Y ayudan a otras casas para que las otras casas lleven Adidas y nosotros sigamos con zapatillas de mercadillo. ¿Me están entendiendo? Y si queremos llevar algún día Adidas, es decir, excelencia, tendremos que sembrar en la casa, no sembrar en la casa del otro, para que el otro siga teniendo más Adidas y nosotros sigamos con zapatillas de mercado. Digan amén los que me están entendiendo. Aleluya. Y yo digo, ole el muchacho y ole sus padres. ¿Por qué ole sus padres? Porque estoy seguro. Y no pongo la mano. Pero estoy seguro, porque así lo entiendo, que el muchacho se presentó frente a Jesús porque sus padres lo enviaron. ¿Te crees que el muchacho estaba ahí solo en la multitud? Los padres lo enviaron. Y los padres le dijeron: toma esto y dáselo al Señor. Y ese niño se abrió paso entre la multitud, como se abrió paso la mujer del flujo de sangre entre la multitud, y llegó hasta el Señor con sus 5 panes y sus 2 peces. Sí, aplaude. Aleluya. Entonces, escucha, sí, porque el ejemplo que tú das a tus hijos es muy importante. Porque un único niño que dio los 5 panes y los 2 peces, los dio, ¿sabes por qué los dio? Porque eso era cultura en su casa. Es decir, para que lo entiendas, es lo que había mamado de chiquito en su casa. Lo que maman de chiquito en tu casa tus hijos, eso es lo que van a reproducir. No hay otra. Luego, cuando tus hijos tengan 18, 19 y se encare contigo y te falta el respeto y se atreva a darte un guantazo, dirás: no sé lo que he hecho con este zagal. Sí, no sé lo que le pasa a este zagal. Yo sí sé lo que le pasa. Que está copiando de ti. Y ese niño copió de su padre, que lo envió y le dijo: anda, ve. No vamos a cenar nosotros, pero por lo menos que cenen los demás. Que cenen por lo menos Jesús y los discípulos que nos han estado. Fíjate lo que dice Pablo. Si yo estoy dando el alimento espiritual, es lícito que recoja de vosotros el alimento físico. Ahí está el principio. Jesús había estado dando el alimento espiritual y este padre de este muchacho tenía los principios claros. Y era lícito que por lo menos Jesús y sus discípulos comieran, porque habían estado dando de comer todo el día. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y yo me imagino al agarrado de turno. El agarrado de turno, el que está poseído por el espíritu de Spiderman. Diciéndole a su mujer. Normalmente las mujeres son siempre, las mujeres normalmente siempre son más dadivosas que los hombres.
Y yo me imagino que por ahí hay una mujer que empezó a sacar el bocadillo, a sacar la ensaladilla, los tapes, el frito, lo otro. Y me imagino al marido diciendo, chacha, ¿dónde vas? Esconde eso. Esconde eso, chacha. ¿Tú no te das cuenta que están pidiendo? Están pidiendo. Escóndelo, muchacha. Ahora que están pidiendo, tú te pones a sacar todo esto. ¿Y yo qué? ¿No ceno qué? Chacha, que están pidiendo que nos van a sacar hasta el último bocadillo. El agarrado. El poseído por el espíritu de Spiderman. Escucha, lo repito. 12.000 escasos. 12.000 limitados. 12.000 mezquinos. Que solo un niño tenía 5 panes y 2 peces. Mira, a mí me cuesta mucho creérmelo eso. Yo no me lo creo. Pero Juan 6:12 dice, es que es tremendo. Por eso mi Señor es tan grande y lo amamos tanto. Juan 6:12 dice, y cuando se hubieron saciado, ¿quiénes se hubieron saciado? ¿Quiénes? Los 12.000 escasos, los mezquinos. O sea, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que aunque tú seas mezquino para Él, Él siempre te va a dar de comer. Ahora, ¿qué tipo de alimento? Ahora lo vamos a ver. Y Jesús dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Escúchame, iglesia. Para activar el poder de la multiplicación en una vida, hay que volverse como un niño. Pon primer libro de Samuel 17:33. Aleluya. Mira este paralelismo. Y dijo Saúl a David, siempre hemos dicho que David era un adolescente. Pero mira lo que dice la escritura. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Muchacho. O sea que todavía no tiene rango de ¿qué? De hombre. O sea, David, ¿cuántos años tiene? 12 o 13. Siempre hemos dicho que tiene 14 o 15, pero fíjate, luego si cae en la cuenta, David tenía como 12 o 13 años. Porque no era hombre todavía, era muchacho. ¿Y él? ¿Quién? Él. Goliat. Es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl le dice a David que tú eres ¿qué? Diga conmigo, muchacho. ¿Sabes que David también rompió esquemas? ¿Sabes que David salió también de entre la multitud? ¿Cuántos lo ven? Y su condición de muchacho no fue un impedimento. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Los muchachos y los que tienen el corazón de niño, ese corazón de muchacho, son siempre los más dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A dar, a darse, a compartir, sin esperar nada a cambio. Escucha, David cuando fue a pelear contra Goliat no pidió nada a cambio. No reclamó ninguna recompensa. No le dijo, ok, yo voy, pero a cambio me das esto, me das lo otro, o me pones sobre esto, o me pones sobre... No. Lo que le vino a David fue porque él dio primero. Fue porque él se dio primero. ¿Y qué le vino? Bueno, primero también vemos que David venció la burla, el rechazo, el menosprecio, el que dirán. Y qué curioso, ¿y qué traía el muchacho David en sus manos? ¿Qué traía? Alimento. ¿A qué había venido al campamento? ¿A qué había venido? A llevar el bocadillo a sus hijos, a sus hermanos mayores. La misma figura, un muchacho que llevaba alimento en sus manos. Si queremos que el Señor nos multiplique, tenemos que ser como muchachos que llevan alimento en sus manos. Aleluya. Los muchachos no son retorcidos.
Los muchachos no tergiversan o retuercen ni las escrituras ni las situaciones. Y vamos a leer, mira, porque quiero ver, mira, quiero que veas qué pasó con David. Porque David lo manda a su papá. ¿Qué estaba haciendo David cuando su padre lo manda a alimentar a sus hermanos? Y también le lleva 10 quesos a uno de los comandantes. Estaba cuidando las ovejas del rebaño de su padre. Y dijo Saúl a David, primera de Samuel 18:5. No sé si te lo apunté, creo que sí. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. ¿A quién? Al muchacho. Y era acepto. O sea, todo el mundo había aceptado a David. A los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Todo el mundo había aceptado con gozo, había aceptado de buen grado que David, a pesar de ser un muchacho, fuera puesto sobre los ejércitos. Ponme el versículo 16, ahí, primera de Samuel, dice, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba como, ¿dónde? Delante de ellos. Era un líder, era un guía, era un mentor, era un máquina. Y la gente lo amaba por eso. Entonces fíjate qué tremendo. De estar detrás de las ovejas a ser puesto frente al ejército de los escuadrones de Israel. ¿Eso no es multiplicación? ¿Eso es multiplicación, sí o no? Bien, vamos a seguir viendo más cositas para ir terminando. No te me pierdas. La multiplicación, y lo enseñamos en esta casa, en el mundo, ¿cómo viene? Guardando. Tú multiplicas tu cuenta de ahorros guardando en el mundo. Pero en el reino de los cielos, ¿cómo se multiplica tus recursos? Dando, sembrando o dándose. Y el muchacho del monte ahí con Jesús, ese muchacho dio. Y este muchacho llamado David también se dio. Aleluya. Entonces, escúchame, iglesia, los 5 panes y los 2 peces se multiplicaron en centenares de pedazos que llenaron, ¿qué dice la Biblia? Cestas. ¿Cuántas cestas? 12. ¿Qué significa el 12? El 12 habla de gobierno de Dios acompañado de todos sus beneficios. Dentro de los beneficios del gobierno de Dios también está su prosperidad, su multiplicación. Ahora quiero que veas esto. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aproximadamente 12.000 personas. Bueno, escucha, a un lado del escenario, 11.997 que se saciaron por unas horas. Que se fueron y dejaron el monte y se fueron a sus casas con la barriga llena. Digan conmigo, barriga llena. O sea, incluso a los escasos, en su misericordia Dios alimenta. Pero resulta que esos que se fueron con la barriga llena, a las pocas horas volverían a tener ¿qué? Hambre. Volverían a tener hambre. ¿Por qué volverían a tener hambre? Porque solamente se alimentaron del pan de la tierra. Y al otro lado del escenario, 3 dadores. El papá, la mamá y el muchacho. Y el muchacho y sus padres, que a través de un simple pero poderoso acto de fe y de generosidad, activaron sobre sus vidas el poder multiplicador de la tierra, no, sino del cielo. Es decir, ellos dieron lo que tenían. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían? Lo que daba la tierra. Tenían pan de la tierra. Y Jesús, el pan que descendió del cielo, desató sobre ellos la bendición del cielo. O sea, tremendo principio, sencillo pero tremendamente efectivo.
Entonces, amada iglesia, la bendición es para los que se vuelven como niños. Es para los sencillos. ¿Qué es lo opuesto a una persona sencilla? Retorcida. Para los humildes. ¿Qué es lo opuesto a una persona humilde? Orgullosa, engreída. Para esa persona no hay bendición. Solamente está la misericordia de Dios, que de vez en cuando te va a dar un pan, un pedazo de pan y un trozo de pescado. Pero si tú das y tú te das por los tuyos, te das por los de tu casa, te das por la ciudad, te das por el amor a las almas, ay, 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 lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene por multiplicado en tu vida al 30, a 60 y a 100 por uno. Aleluya, aleluya, aleluya. Y escucha, y no tengas vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque el acto de este muchacho, humanamente hablando, ¿qué era? Era ridículo. El acto de este muchacho, humanamente hablando, era ridículo. Pero lo poco, lo mucho que tú tienes en tus manos, entrégaselo al Señor para que Él lo transforme en superabundancia. Amén. Porque el Señor, escucha bien, el Señor nunca verá ridículo cualquier acto de fe que tú lleves adelante. Por muchos que los hombres se rían de ti y crean que ese acto de fe es ridículo delante de ellos, pero para el Señor tiene mucho poder. Así que sal de la multitud y marca la diferencia, aunque todos los demás te vean como ridículo. ¿Sabes que a David también lo vieron como ridículo? Lo vieron como ridículo sus hermanos. Lo vieron como ridículo el mismísimo rey Saúl. Pero al que todos lo vieron como ridículo, con algo tan ridículo como una piedra, mató y tumbó a todo un Goliat que tenía atemorizado a todo un ejército. O sea, date cuenta del paralelismo, date cuenta la incapacidad y el bloqueo mental de los discípulos y la incapacidad de los escuadrones, de los ejércitos de Israel. Estaban bloqueados. El otro chillaba y chillaba, chillaba, y los otros estaban así sin saber lo que hacer. 40 días. ¿Eso está bloqueado o no? Y tuvieron que llegar dos muchachos para desactivar una situación poderosa en el nombre de Jesús. Cuando tú veas que cuando tú veas que a tu alrededor hay situaciones que están, como se dice, enquistadas, ¿se dice enquistadas? Situaciones que están ahí paradas, que no se mueven. Escucha, mejor remedio, ¿sabes cuál es? Vuélvete como un niño. Y verás que todo alrededor empieza a cambiar y a solucionarse en el nombre de Jesús. Entonces, no tengas miedo al ridículo. Sal de la multitud, aunque sea con 5 panes y 2 peces. Porque el Señor te va a regresar para tu casa, ¿saben con qué? Con 12 cestas llenas de pedazos. ¿Quién te crees tú que se llevó las cestas? Y escucha, ¿y quién te crees tú que cargaron las cestas? Los discípulos. No lo dice, pero vamos, me lo creo. Jesús les dijo, ahora esa es vuestra penitencia. Ahora ese es vuestro castigo. Como os ha faltado los recursos y os ha faltado la fe, la rellenáis hasta arriba. No dejáis ni un trozo en el suelo. En la hierba no quiero ver un trozo de pan ni de pescado. Y me la rellenar hasta rebosar. Y cada uno se lleva una cesta. Llegarían reventados a la casa del niño, pero aprendieron una lección. Sí, se da un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ajá. Y lo importante, fíjate, no eran las 12 cestas, porque eso que fue una consecuencia. Eso fue la consecuencia de un acto de fe, de un niño. Lo importante fue precisamente lo que se activó en el mundo espiritual cuando el niño salió de entre la multitud. Tienes que salir de entre la multitud. Para dejar de ser multitud,
hay que salir de entre la multitud. Jesús tuvo sus multitudes y tuvo sus discípulos, pero tuvo un trato más especial con sus discípulos. Y no que hiciera acepción de personas, sino que ellos se dieron más de sí. Entonces, amada iglesia, sal de la multitud, como ese niño salió de entre la multitud. ¿Cuántos dicen amén? Date cuenta que un simple acto de fe y de obediencia a los papás generó mucho. Amén. Tú no te puedes imaginar con 5 penas y 2 peces lo que tú puedes activar en el mundo espiritual. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com, donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje. Con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.